Como versículo de apoyo, les voy a leer en Marcos 4, del 35 al 41, y posteriormente vamos a empezar lo que es el servicio, ¿verdad? Marcos 4, 35 al 41. Amén, con un amén, cuando lo encuentre. Muy bien. Jesús calma la tempestad, dice en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba a las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bonita y linda mañana, Señor. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de poder venir a compartir de tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, Señor, para poder salir transformados, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por esta iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, ahí está, ¿verdad? Si me pueden acompañar en este tiempo en el libro de Mateo. Vamos a abrir el libro de Mateo 14 al 33, en el cual he titulado Aprendiendo a confiar en Dios. Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Muchos de nosotros, y obviamente me incluyo a mí mismo, tenemos que aprender a confiar en Dios. Decimos muchas de las veces sí, pero es algo que debemos como costumbre, como en la vida, aprender a confiar en Dios. ¿Verdad? Ahí en Mateo 14, 22 a 33, ahorita vamos a verlo más adelante, pero nada más como un sinopsis, ¿verdad? Vamos a aprender en el cual vemos que Jesús va a exponernos usando la barca, ¿verdad? Las aguas, tormenta, vientos, ¿verdad? En el cual debemos de confiar en Él, ¿verdad? Pero vamos a leer en Mateo 14, 22 al 33, en el cual nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Vamos a ver en esta parte cómo la barca puede ser este lugar que nosotros estamos. Un lugar de confort, un lugar en el cual nos sentimos bien a gusto en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas de las veces que nadie nos saque de ahí, ¿verdad? Esa barca pudiera ser ese lugar en el cual nosotros estamos. La tormenta
La tormenta, ¿qué puede ser? Pudiera ser cada una de las circunstancias de la vida o por cada uno o de los problemas que estamos atravesando. Todos tenemos problemas, amén. Amén, ¿verdad? Sean problemas pequeños, problemas grandes, ¿verdad? Muy bien, como introducción, vemos en esta parte, Jonás estuvo en una tormenta de corrección. ¿Ah? Nada más como para introducir, ahí por Jonás 1:17, Jonás Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, ¿verdad? Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vemos que fue una tormenta de corrección ahí, ¿verdad? También Jesús calma las tempestades, el cual los primeros versículos que les leí, ¿verdad? Jesús calmó los vientos, el cual nos enseña a poder confiar en Dios. ¿Ok? Y por último, antes de lo que vamos a ver, Jesús venía hablando de la alimentación de los 5,000. ¿Ok? Y vemos cómo Jesús multiplicó solamente cinco panes y dos peces para alimentar a más de 5,000 hombres. ¿Ok? Básicamente, ahí nos enseña que sí, hubo problemas, pero hay que confiar en Dios, ¿verdad? Lo cual para algunos nos puede parecer algo insuficiente, pero para Dios todo es suficiente. Amén, ¿verdad? Aquí la pregunta, como pueden ver, ¿por qué no confiamos en Dios? ¿Verdad? Puede ser por falta de fe, falta de confianza, de esperanza en Dios, ¿verdad? Cada uno tiene y tenemos nuestros propios problemas, ¿verdad? Pero usted puede meditar en sí mismo. ¿Por qué realmente no confiamos en Dios? Sabemos que debemos de confiar en Dios, amén, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Ok? Vamos a ver entonces en esta mañana, como puede ver en su pantalla. Número 1, la barca es un lugar en el que nosotros estamos, nuestro lugar, nuestro confort, ¿verdad? Donde, ¿sabe qué, hermano? No me diga nada o no me saque de aquí, yo estoy bien cómodo de aquí, ¿ok? Pero vemos que el maestro es el mismo, o sea, Jesús, y la tormenta son las circunstancias de la vida que atravesamos, ¿ok? Básicamente, este no es el mejor lugar, como podemos ver en la barca, el mar, el agua. Este no es el mejor lugar para tener una reunión, una plática, ¿verdad? No es un Starbucks, no es un café, no es un restaurante, ¿verdad? Pero este es el lugar que Cristo escogió. Este es el lugar estratégico que Cristo escogió, en el cual tiene un propósito para esto, ¿verdad? En Mateo 8 nos habla de la tormenta que Cristo estuvo con ellos pero Él estaba en la barca y en esta ocasión Él estaba en el monte. Él estaba en el monte, ¿verdad? Cristo estaba durmiendo en la barca en Mateo 8, ¿verdad? Y en esta ocasión Él estaba orando. Él estaba orando, ¿ok? Podemos ver, punto número 1, Dios tiene un propósito en cada tormenta de mi vida. Dios tiene un propósito para cada problema de mi vida. Algo me quiere mostrar a Cristo, ¿verdad? No nomás es por tener problemas y sufre y se acabó, no, ¿verdad? Dios tiene un propósito que tal vez que yo crezca espiritualmente, tal vez que yo aprenda de mi problema o mis problemas, ¿ok? Cristo no va a cesar en enviar vientos y tormentas a mi vida hasta que su propósito sea cumplido. No va a dejarnos de mandar hasta que su propósito, ¿cuál fue? Básicamente, como yo a veces les digo en los estudios bíblicos, que no reprobemos. Lo que quiere Cristo es que pasemos la prueba. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, nuestra boca, nuestras manos. Porque a veces podemos herir a personas con nuestras acciones, con nuestra boca. ¿Ah? Los discípulos, punto 2, iban en una dirección, como ven su texto, y Cristo iba en otra dirección. O sea, hubo un propósito para esto. No nomás fue
ve para allá y yo voy para acá. ¿Verdad? En la omnisciencia de Cristo, Él sabía y tiene el control de todo, pero quería mostrarles a los discípulos una verdad. Cristo les dice a sus discípulos que entren en la barca, que yo voy a ir despidiendo a las multitudes. En pocas palabras, ustedes van a ir en una dirección y yo me voy en otra dirección. ¿Verdad? Jesús tuvo un propósito con esta enseñanza. ¿Verdad? Como puede ver ahí, punto 3, Cristo obligó, o sea, hizo que los discípulos entraran en la barca. Si ve en el versículo 22, enseguida Cristo hizo, ¿ok? O sea, casi les dijo como un mandato, ve, súbete a la barca. No les dijo, ahí cuando quieras, si tienes tiempo, súbete a la barca, cuando quieras subirte, sino que les mandó, hizo que los discípulos entraran en la barca. ¿Verdad? Casi Cristo tuvo que forzarlos a la entrada de la barca y Él les dejó. ¿Ok? Cristo comenzó a enseñarles desde ya que no se puede confiar en las masas. Hoy en día tenemos mucho entretenimiento. La televisión, los radios, las revistas, los periódicos, ¿verdad? Nuestros amigos, etcétera, etcétera. O sea, las masas son impetuosas, son emocionales, pero a veces inmaduras para nuestra vida. Y eso es lo que pasa. No queremos ser un hijo de Dios inmaduro en nuestra vida. ¿Ok? Dios tiene diferentes tipos de tormentas. Hay tormentas que son de corrección para nuestra vida. Como lo podemos ver, fue una tormenta de corrección a la de Jonás. Porque hay algo en mí que no está bien y Dios quiere corregir mi vida, nuestra vida. ¿Verdad? Hay tormentas en mi vida que no tienen que ver pues necesariamente con una vida o estilo de pecado, no. ¿Verdad? Pero sino simplemente son tormentas de crecimiento para mi vida, que me van a hacer crecer. Y esa es la enseñanza, ese es el propósito, ¿verdad? Y yo creo que esta tormenta es una de ellas, ¿ok? Esa es una de ellas. Punto 4, vemos la oración fue esencial. La oración fue esencial, o sea, ahí lo dice en el versículo 23, despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Vemos que la oración fue esencial e importante, ¿verdad? ¿Y por qué no va a ser esencial e importante para nuestra vida? Al tomar decisiones nos enseña que es esencial poder orar. No una oración express, oración microondas, 1 minuto y se acabó. ¿Verdad? Ok. Sino pasar tiempo a solas con Él. Así como Cristo pasó tiempo con el Padre, ¿verdad? Hacerlo también nosotros, ¿verdad? Antes de cada hecho importante en su vida, Jesús dedicaba tiempo para apartarse y orar. Amén. Amén. ¿Verdad? Mi pregunta aquí sería, ¿por qué la oración es esencial? ¿Por qué? ¿Verdad? Pasar tiempo a solas con Dios, como vimos, es y debe ser prioritario. ¿Verdad? Es, y si se fijan la palabra es la solución y no una solución. Es la solución, no es una de las soluciones, porque si es una de las soluciones quiere decir que hay varias soluciones. ¿Me explico? ¿Verdad? Pasar tiempo a solas con Dios es y debe ser prioritario. Amén. Dejar tiempo en nuestro horario para estar a solas con el Padre. Todos aquí, y es una de las cosas que yo platicaba con mi esposa, o sea, lo que es California, San Diego, llevamos una vida apurada, rápida, a la corre y corre. Trabajo, los niños, la escuela, la comida, y estoy cansado, ¿y qué es lo que pasa? Ya no tengo tiempo de orar. Estoy cansado, estoy agotado, la tele, me quedé dormido en el sofá y se acabó el día. Y empezamos el otro día y el otro día, ¿verdad? Y como dijo el hermano, tenemos línea directa. Ahí está esperándote.
Y dice, bueno, ok, ¿verdad? A tener, no digo tener ese oración o lectura de capítulos y capítulos, sino leer algo, ¿verdad? Leer algo, estar meditando. Todos sabemos leer, todos sabemos interpretar lo que leemos, pero lo difícil de esto es, ¿qué me dijo el texto? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Vivirlo, eso es lo más difícil. ¿Cómo vivir lo que leí? Ahí es donde, ouch, me quedé ahí a medias, ahí como que, ay, ¿verdad? Pero no hay problema, ¿verdad? Siempre hay un inicio para poder poner en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra relación con Dios se nutre y nos fortalecemos para enfrentar los problemas de la vida. Básicamente, o sea, oramos, nos ponemos en comunión con Dios, eso va a nutrir, va a alimentar y nos va a fortalecer más para enfrentar esos problemas de la vida. Como les dije, sean problemas chicos, sean problemas grandes, sean problemas económicos, de familia, etcétera, etcétera, de trabajo, ¿verdad? Ponerlo en oración, ¿verdad? Al pasar tiempo a solas en oración, nuestra relación vital con Dios se nutre, se fortalece para enfrentar esos problemas, ¿verdad? El ser humano prefiere, sinceramente, oírse a sí mismo y por eso preferimos mejor trabajar antes que orar. Y esa es la verdad, hermanos, ¿verdad? Nuestras vidas parecen como la mecedora, o sea, moviéndose todo el tiempo, pero no va a ningún lado. Ahí estamos moviéndonos en la mecedora y no vamos a ningún lado. Ahí estamos nomás, como que hacemos y como que no hacemos, ¿verdad? Pero ahí está la barca, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Están remando y remando y remando los discípulos, ¿verdad? Y dándole duro 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche y siguen remando y siguen remando. Y Cristo pues los ve de lejos, ve y como que todavía les queda fuerza, todavía no huir por ellos, todavía. Ok, y así somos varios de nosotros. Nos sentimos que somos, como a veces les digo en mi trabajo, nos creemos todavía los Superman, los Batmans. ¿Por qué? Porque nos creemos que sí podemos hacerlo. Y si a veces sin orar. No, ya pasó una vez, lo vuelvo a hacer. No, sí, yo. Y a veces no oramos, ¿verdad? Ellos pueden confiar en ellos mismos y ellos no van a aprender la lección todavía, porque nuestras voluntades son como los montes, que no hay ni quien los mueva. Nuestras voluntades no se van a mover, no hay ni quien nos mueva. ¿Por qué? Porque nadie nos va a mover de ahí, hermanos. Somos a veces tan necios que nada nos va a mover de ahí. O sea, básicamente a veces mi propio yo, el propio ego, ¿verdad? Siempre piensa que uno puede hacer más que lo que Cristo me indica. Amén. ¿Verdad? Y no oramos, ¿verdad? Porque nos creemos que yo puedo, ¿verdad? Y no oramos y los discípulos, en vez de orar, siguieron remando y remando y remando con sus propias fuerzas. Y nosotros a veces preferimos, como dije, trabajar y no orar. ¿Ok? Por eso, en estos versículos, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando Dios. Lucas 6:12, un ejemplo nada más, como de apoyo, ¿verdad? Que ahí dice que fue al monte a orar y pasó la noche orando. Nos demuestra que hubo oración. Mateo 14:23, ¿verdad? Despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo, ¿verdad? Simplemente nos muestra que le dio prioridad a lo que fue la oración. ¿Ok? Vemos en el B, la cuarta vigilia de la noche. Bueno, yo le puse entre paréntesis, eran las 3 a las 6 de la mañana.
Pero ¿qué es, hermano? ¿A qué se dedica o qué es la cuarta vigilia? ¿Cómo se pone, cómo se puede describir por vigilias? Bueno, investigando yo un poquito, la primera vigilia corre de 6 a 9 de la noche, segunda vigilia de 9 a 12 de la mañana o de la noche, la tercera vigilia de 12 a 3 y más o menos una aproximación, la cuarta vigilia era de las 3 a las 6 de la mañana, ¿verdad? Ahí vemos en el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Hasta la cuarta vigilia vino Jesús por ellos. Usted se puede imaginar, casi toda la madrugada los dejó solos y desde las 5, 6, 7 de la noche que empezaron a remar, que les dijo que se fueran, mientras él despedía a la multitud, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo no estuvieron remando? Usted imagínense. O sea, toda la noche, por horas, ¿verdad? Los discípulos salieron más o menos a esa aproximación, 5 o 6 de la tarde, y el apóstol Juan, en Juan 6:19, dice que cuando Cristo los vio desde lejos remando, ellos estaban a 25 a 30 estadios de donde habían salido, que son entre 3 a 3 millas y media. Se pueden ver 25, 30 estadios. Usted puede figurarse, Snapdragon, Petco Park, 25 de esos gigantescos estadios. Más o menos una aproximación de 3 millas y media. Para todo ese tiempo avanzaron, toda la noche y toda la madrugada. Poco nomás remando. No avanzaron mucho por tantas horas. ¿Verdad? 9, 10 horas en medio del mar para avanzar solamente esas millas. Esto era y con una gran tormenta. Pero pues ellos estaban remando en contra de la tormenta y en contra de los vientos. Usted se puede hacer una película en su mente. Está remando, navegando, vientos, ¿verdad? Y los discípulos en el versículo 26 nos dice que estaban turbados. Viendo andar sobre el mar, se turbaron. Muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros más bien nos hemos sentido turbados en la vida? Amén. Nos hemos sentido turbados, ¿ok? En la vida. Y Cristo finalmente los ve cansados y dice, ya es tiempo. 9, 10 horas después de la cuarta vigilia y Él se aparece. Ok, ¿verdad? Ok. Pero al aparecer, como ven en el punto 2 o en el versículo 26, la exclamación fue un fantasma y dieron voces de miedo. Un fantasma. O sea, Cristo se aparece caminando sobre las aguas, eso no hay duda. Pero ya habían visto los discípulos muchos milagros con Jesús. Acababan de ver la alimentación de los 5,000 hombres. Habían caminado con Él en sanaciones de milagros. Todo eso. ¿Verdad? Y uno piensa que al ver al maestro, pues debieron haber dicho los discípulos, finalmente el maestro está, ahí viene nuestro rescate. Algo así por el estilo. Finalmente llegaste o algo así. Pero no, un fantasma. O sea, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba esa fe? Y muchos de nosotros, y me incluyo a mí mismo, ¿verdad? Decimos, sí, hermano, oh, Dios te bendiga, la fe, oh, ten fe y eso, pero a la hora que el rancho está ardiendo, somos los primeros en salir corriendo por esa puerta, ¿verdad? ¿Dónde estaba la fe de ellos que caminaban con el maestro? ¿Verdad? O sea, como les mencioné, la primera impresión no fue, Cristo, llegaste, amén y eso, pero un fantasma. ¿Verdad? Punto 3, ahí vemos que hubo entonces pánico. Hubo pánico y miedo. Y muchos de nosotros padecemos eso. Tenemos a veces miedo a los problemas, pánico, nos paniqueamos a las circunstancias de la vida. Ya sean familiares, emocionales, de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El texto nos dice que tuvieron miedo, ¿verdad? Y pánico.
¿verdad? El problema de esto es que distorsiona todo esto la realidad de las cosas y nosotros aún estamos llenos de temor. Todavía, ¿verdad? Estamos llenos de temor. Pero al estar llenos de temor tenemos una percepción de Dios, digamos, distorsionada. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos una percepción de la tormenta, el miedo, el temor, y no nos permite juzgar las cosas, básicamente, como son, por tener ese miedo, ese pánico, ¿verdad? Y a veces muchos de nosotros llegamos a conclusiones erróneas, ¿verdad? Por tener ese tipo de sentimiento. Por ejemplo, los discípulos llegaron a esa conclusión errónea. Un fantasma. ¿Hubo pánico? ¿Hubo temor? La conclusión no fue la correcta. Un fantasma. ¿Verdad? Y algunas de nuestras experiencias son como fantasmas también. ¿Verdad? Como que nos persiguen, como que siempre están detrás de mí y Cristo casi está tratando de decirnos, no es un fantasma. Soy yo, hermano, que te está persiguiendo. Soy yo que te está buscando. Y soy yo que está detrás de ti. ¿Verdad? Pero a veces nosotros estamos llenos de pánico y de miedo a los problemas. ¿Verdad? Nosotros en nuestros momentos de la vida tenemos temor y casi Cristo me recuerda, hijo, no temas, soy yo en medio de esta experiencia de tu vida. Ahí está Él. Soy yo que está tratando de ayudarte a atravesar de una forma que no tengas que pasar por esto otra vez. Y a veces nosotros en nuestro ego no oramos, no lo buscamos, no vamos a Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? El pueblo de Israel, 40 años en el desierto. También, un claro ejemplo. ¿Verdad? Le doy una vuelta y le doy otra vuelta y Dios me está esperando al otro lado, como les dijo, yo los espero al otro lado, ¿verdad? ¿Ya aprendiste la lección, hijo? No, pues dale otra vuelta y yo te espero por acá otra vez. Básicamente hasta que vuelvas a aprender en esto. ¿Verdad? Tenemos que dejar lo que es ese tipo de percepción, de temor, ¿verdad? De pánico en nuestra vida. Amén. Amén. Punto 2. ¿Qué nos quiere enseñar Cristo con la situación de la tormenta? Bueno, ¿verdad? Porque Cristo cuando los vio entrar en la barca comenzó la tormenta y los vio de lejos. ¿Por qué haría eso? Bueno, las tormentas de la vida básicamente nos enseñan y me han enseñado que cuando Dios envía tormentas de corrección para podernos corregir, si hay algo que ellos hacen es que quebrantan mi orgullo. Y deben quebrantar mi orgullo. Me enseñan en que yo estaba tan confiado en mí mismo que yo estaba en mi barca, a gusto. ¿Verdad? Básicamente me enseña que realmente yo necesito un espíritu de mayor confianza en Dios. Eso es lo que yo necesito. Los vio fatigados, dice Marcos 6:48. Los vio fatigados. Cuando Cristo los vio entrar y comenzó la tormenta, los estaba viendo de lejos. Pero ¿por qué no se apareció desde el principio? Y se esperó hasta la cuarta vigilia, básicamente después que habían remado 9-10 horas. ¿Por qué no fue el rescate luego? Mientras había la tormenta, vientos, aguas, remando, ¿por qué no los rescató luego? Podemos ver que hubo una enseñanza, un propósito en esto para ellos, ¿verdad? ¿Por qué Cristo no vino antes por ellos? Bueno, las tormentas básicamente fortalecen y van a fortalecer nuestro carácter, ¿verdad? Ser débil, tener pánico, me van a fortalecer a poderme yo levantar, a poder yo aprender de eso, ¿verdad? Es como cuando dicen, tú te caes, ¿verdad? Y te levanto y aprendes de eso y no vuelves a hacerlo, tratas de no volverlo a cometer.
¿verdad? Las tormentas nos abren los ojos a ciertas realidades también. Las tormentas desarrollan nuestra fe en el Señor y lo van a desarrollar, deben de desarrollar nuestra fe. Y muchas veces mi esfuerzo, y esto sí es cierto, muchas veces mi esfuerzo estorba o puede estorbar el trabajo de Dios. Hay que ser sinceros, ¿verdad? No oramos, pero nos damos crédito. Sin orar, no, yo lo hice, no, yo fui capaz de hacer esto, no, yo, ¿verdad? Ahí nos muestra, Cristo se apartó para orar antes de tomar cualquier decisión. Amén. Mi fortaleza, mi confianza y yo, el yo, ¿verdad? Sé básicamente que lo puedo hacer, así como que yo lo puedo hacer. ¿Verdad? Y debemos de quitarnos eso, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos en la vida remando y remando y remando, fatigándonos, cansándonos, ¿verdad? En contra de ese viento, de los problemas. ¿Y qué es lo que pasa? No avanzamos, ¿verdad? Por lo que hemos pedido a Dios que nos saque de la tormenta. ¿Verdad? Hasta que ya estamos casi, como dicen, en el hoyo, es cuando buscamos a Dios. Y yo soy de las personas que digo, no nomás porque Dios te sacó del problema, luego ya te olvidas de Él, ¿verdad? Hasta que venga otra tormenta, otro problema. No, hay problemas, búscale, ora. No hay problemas, ora y da gracias a Dios que no tienes problemas, ¿verdad? Amén. ¿Por qué los discípulos están en la tormenta a pesar de obedecer a Cristo? Ellos obedecieron a Cristo y fueron a la tormenta, pero entonces, bueno, yo le obedecí, ¿y por qué estoy en esta situación? ¿Verdad? O usted se pudiera preguntar, ¿por qué no oraron primero? Antes de hacer una decisión, antes de irse en el mar, ¿sabe qué? Vamos a orar por protección. Se aventaron así, ¿verdad? Pero prefirieron confiar en sus fuerzas y energía que les quedaba. Como muchos de nosotros, ¿verdad? El básico ejemplo, yo no necesito a Dios mientras pueda remar y remar y remar, mientras yo pueda hacerlo, ¿verdad? Básicamente así piensa el ser humano. Y muchas de las veces así se nos olvida eso. ¿Ok? Mi obediencia, punto 1 ahí, al Señor no garantiza una vida sin problemas. No, mi obediencia al Señor no garantiza una vida sin problemas. Si ellos obedecieron a Jesús, ¿cómo es que están ahora en medio de la tormenta? Bueno, simplemente porque mi obediencia a Dios no garantiza una vida sin problemas, ¿verdad? Jamás, Dios nunca prometió eso. Pero Dios me ha prometido una vida sin tribulaciones. Amén. ¿Verdad? Y si hubo un hombre que estuvo todo el tiempo en el centro de la voluntad de Dios, fue su Hijo. ¿Y que terminó dónde? En la cruz. ¿Verdad? En la cruz. ¿Fue obediente? Sí. ¿Verdad? ¿Hubo problemas? Sí. Fue a la cruz, en el cual murió por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Como dijo nuestro hermano Ari aquí, ¿verdad? Que pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cristo quería verlos crecer espiritualmente a los discípulos. Y eso es algo que también quiere vernos a nosotros crecer espiritualmente. Lo que Dios ha prometido es que yo no voy a pasar por ninguna tormenta sin su gracia, sin su fortaleza, sin su observación, sin su presencia y sin que yo encuentre sentido de propósito, ¿verdad? El significado al dolor por el cual yo estoy atravesando. Básicamente, a Cristo quería verlos crecer, ¿verdad? Ya que ellos ya habían pasado por tormentas, pero estaba Él presente ahí. Hubo otra tormenta anteriormente, Él estuvo dormido. Él estuvo ahí, le despertaron, ¿verdad?
y enmudeció el mar, ¿verdad? Y pues se acabó. Pero esto los dejó solos a ellos. Quería verlos, como decía, quería verlos crecer espiritualmente. ¿Ok? Tendría que llegar a tiempo donde ellos estuvieran para enfrentar la tormenta sin su ausencia. ¿Verdad? Básicamente, Cristo ha comenzado ahora a formar tormentas en mi vida y en nuestra vida para que nosotros crezcamos a través de la experiencia. Crecimiento, eso es. Y no estoy diciendo crecimiento de buenas a primeras, un crecimiento gigantesco. No, crecimiento puede ser un crecimiento pasitos de bebé, pero que vayamos creciendo. ¿Verdad? Punto 3. Cristo nos muestra que hay que depender y confiar en Él en medio de cualquier tormenta de nuestra vida. Eso es, depender y confiar de Él. ¿Ok? Es muy importante porque esta generación depende tanto de las emociones. Depende cómo me siento, así voy a reaccionar. Depende cómo me siento, así es como voy yo a confiar. O no tengo ganas hoy, o como que no se me antoja, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuando yo no puedo sentir, yo dejo de creer, básicamente. No lo siento, como que ya no creo, como que se va disminuyendo esa ímpetu, ese fervor, ¿no? Pero Cristo estaba tratando de llevar a los discípulos a crecer espiritualmente y a confiar, no tanto en sus emociones, sino en las palabras que Él ya les había explicado o expresado anteriormente. Recuerden, Él andaba con ellos andaban con Jesús, caminando, sanando, haciendo milagros. Y como les dije al principio, acababa de venir de la alimentación de los 5,000 hombres. O sea, ¿qué mayor con 5 panes y 2 peces? O sea, ¿qué mayor milagro? ¿Verdad? Los discípulos tenían que entender y creer, que esa noche cuando Cristo no estaba presente, Él estaba tan cerca de ellos como en aquella primer tormenta en la cual estaba durmiendo junto a ellos. Tan cerca de ellos. Y eso es lo que nos dice muchas veces, ¿verdad? Que Jesús está tan cerca de nosotros que muchas de las veces no creemos. El claro ejemplo, no lo veo. Ver para creer. Si no lo veo, no te voy a creer. Hasta que lo vea, como que te creo, ¿no? Y más o menos como que te creo. ¿Verdad? Hay que tener fe. ¿Ok? Fe. 4. En medio de las tormentas o de los problemas, no debemos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio yo. ¿Ok? Cristo los vio remando desde lejos y remando. ¿Por qué? Los vio confiando a ellos, ¿verdad? Usando sus propias fuerzas, ¿verdad? Trabajando, luchando, afanados, batallando. Y es ahí donde nosotros estamos muchas de las veces. Afanados, trabajando, nos cansamos, nos fatigamos en la vida, ¿verdad? Recuerda, estás tú en la barca y la barca se llena de agua. Tienes tiempo remando, queriendo avanzar, pero no puedes. Están los problemas, la barca se llena y se llena de agua. El viento cesa. ¿Ok? Porque la realidad de esto es que la fortaleza del Señor, cuando empieza la fortaleza del Señor, donde la mía termina. Ahí es. Que la fortaleza del Señor comienza donde la mía termina. ¿Verdad? Lo que los discípulos debieran haber hecho en medio de la tormenta, el plan aquí sería, ustedes reman, nosotros oramos, ¿verdad? Unos reman, unos oran, ¿verdad? Si eran 12, pues unos oran, otros reman, y luego intercambiamos para no cambiarnos, para no cansarnos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que prefirieron? Prefieren remar, prefieren trabajar, ¿verdad? Antes que orar. Y así estamos, ¿verdad? No guardaron tiempo para orar
igual nosotros no guardamos ese tiempo para poder orar, ¿verdad? Pedirle al Señor, estar en comunión con Él. Por eso Santiago, ¿qué nos dice en el libro de Santiago? Vosotros no tenéis, y no es porque Dios no quiera darte, no tenéis porque no pedís. No tenemos porque no pedimos. Pensamos que a veces nos va a llegar porque pues es Dios, pero no tenemos porque no pedimos. Tú dices, pídeme, aquí estoy. Sí, tú pídeme, pero se va a hacer de acuerdo a mi voluntad, no a la voluntad tuya o nuestra. Puede que nos conteste al día siguiente, puede que nos conteste en un mes, en meses, en años, ¿verdad? Pero pídeme. Y muchas de las veces no pedimos, ¿verdad? En Filipenses dice 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Estábamos trabajando en vez de estar delante de Dios pidiendo que nos dé lo que Dios pues todo el tiempo ha querido darnos, ¿verdad? Y no tenemos porque no pedimos. Simplemente y sencillamente así es, ¿verdad? Los discípulos no habían tenido la tormenta, ¿verdad? Pues porque pues prefirieron remar, trabajar, ¿verdad? Luchar antes que orar. ¿Ok? Punto 3. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse a pesar de andar sobre las aguas? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Cada vez que se lee este texto, Pedro termina como que termina con un poquito mala reputación, ¿no? Yo así lo veo un poquito, en el sentido de donde, pues primeramente, ¿dónde están los otros 11 en la barca? ¿Qué estaban haciendo? Pedro salió, ¿verdad? Si ven en el versículo 30, ahí Pedro dejó de mirar, en el versículo 27, ¿verdad? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Ok? Andaba ahí para ver a Jesús. Pedro fue el único que se atrevió a tomar ese riesgo, no los otros 11. No los demás. Pedro fue el único que se atrevió a tomar el riesgo y salir de la barca, salir del confort. Se arriesgó, ¿verdad? A no estar en ese confort de que siempre estoy, ¿verdad? ¿Y cuándo fue la última vez que Pedro había caminado sobre las aguas en medio de la tormenta, de una oscuridad así, ¿verdad? De la noche cuando los vientos soplaban. ¿Cuándo fue la última vez? Tal vez fue la única experiencia que tuvo. Por eso se arriesgó. Esa experiencia fue nueva para Pedro y fue el único que se atrevió a tomar el riesgo. No los demás. Él fue. Pero ¿qué es lo que pasó? Pedro dejó de mirar a Jesús. Ahí dice en el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro dejó de mirar a Jesús. Y es algo que debemos y necesitamos entender, que si queremos encontrarnos con Cristo, tenemos nosotros que tomar ese riesgo también, de dejar ese confort, de dejar esas cosas o ese obstáculo en mi vida que me está privando de poder tener ese encuentro con Él. Salir de ese confort, de esa barca. ¿Ok? Deja tu barca, déjala. Si queremos tener esa experiencia a otro nivel con Cristo. ¿Verdad? El encuentro no fue con los 12, hermanos. El encuentro no fue con los 12, sino con Pedro en alta mar. El encuentro fue con él. ¿Ok? Él es quien experimentó la mano de Jesús en la tormenta. Fue Pedro. No fueron los demás, fue Pedro. ¿Verdad? Porque él
decidió tomar el riesgo, ¿verdad?, de salir de la barca. Y literalmente salió de la barca. Salió de la barca. ¿Ok? Ve, no imitemos a Pedro. No lo imitemos, sino terminaremos desesperados y hundiéndonos. No imitemos a Pedro, que cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo, tuvo pánico. Él estaba ahí y a pesar de eso, tuvo pánico, tuvo miedo. ¿Ok? Pedro se turbó por el miedo, ¿verdad? Si Pedro no se hubiera arriesgado, nunca hubiera experimentado caminar sobre las aguas. Pero tuvo ese riesgo y pudo caminar sobre las aguas, ¿verdad? De verse hundiendo y de ver a Cristo rescatándolo, esa fue otra de las experiencias, de que se hundió y cómo vio que lo rescató, ¿verdad? Ese es uno de nuestros problemas. Antes y después de creer, no queremos nosotros arriesgarnos. No queremos salir de nuestra barca, salir de mi confort. No me molestes, no, estoy bien aquí. Salgamos de ese confort para poder crecer espiritualmente. Y no digo de que al salir, al minuto o al día siguiente, vamos a crecer espiritualmente, pero se empieza con algo. Se empieza desde un principio y como les digo, es de dar pasos chicos. No digo crecer y quiero crecer gigantescamente en un día, en un mes, no. Es un proceso que nos va llevando a diario esto, ¿verdad? Y si yo no quiero arriesgarme, pues yo no estoy listo para caminar con Dios. Básicamente, ¿verdad? Básicamente, yo no estoy entonces listo, ¿verdad? La poca fe logrará cosas grandes solamente por un tiempo, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué dudó Pedro de su fe? Ahí lo dice, ¿por qué? ¿Verdad? Vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Ok? Estaba temeroso, ¿verdad? Estaba temeroso. Igual muchos en nuestra vida estamos temerosos. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Me darán el trabajo? ¿No me darán el trabajo? Imitar lo que Cristo hizo. Orar, poniéndolo en oración. Si es su voluntad. No quiere decir que yo oro y me lo va a dar. No, si es su voluntad. Tal vez me quiere aquí, no me quiere aquí. Cree que a lo mejor aquí puedo tener problemas, por eso no me lo da. Él sabe, en su omnisciencia, Él tiene control de todo esto. Dudó de la presencia de Cristo también. Versículo 31, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y se lo dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Por un momento dudó de la capacidad de Cristo para poderlo ayudar. Y algunas veces, nuestra fe puede decaer. ¿Ok, hermanos? Puede decaer, ¿verdad? Pero cuando la fe de Pedro decayó, ¿qué es lo que pasó? Buscó a Cristo de inmediatamente. Ahí por eso dice, Señor, sálvame. Buscó a Cristo, que fue la única persona que pudo ayudarle. Fue la única persona que pudo ayudarle. En los problemas, cuando haya problemas, hermanos, vaya con su pastor, vaya con un hermano en la fe que sea maduro, ¿verdad? No vaya con el vecino, y a veces son inconversos y andamos a veces con los vecinos, contándolo y eso. No, yo no voy a ir con el pastor porque me va a decir la verdad. No, ya sé lo que me va a decir. Pues voy a ir con el vecino porque me va a decir o quiero escuchar lo que quiero escuchar. Me va a dar una palmadita en la espalda. Y así digo, estoy bien. En la mente pienso y siento, estoy bien. Pero no estamos creciendo. Preferible mejor estar en problemas, escuchar, que nos ministren para ir así creciendo, ¿verdad? Y a veces nos duele la verdad, ¿verdad? O nos duele que nos regañen. Pero eso es como vamos a aprender, ¿verdad? Pedro estaba temeroso, pero aún así miró a Cristo.
en el temor, Él miró a Cristo igual. Nosotros debemos tener la mirada fija en Él, estando temerosos, con pánico. Debemos de ir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos va a poder ayudar, nos va a poder salvar, salir de los problemas. Amén. ¿Verdad? Así debemos nosotros ver y buscar a Cristo cuando estemos temerosos, y debemos de recordar que Él es el único que puede ayudarnos, hermanos. Pero pida con fe, dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, hermanos, nada, ni poquito, nada, dice nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí andamos nomás, si dudamos. No dudemos. O sea, si ven el versículo, pida con fe, pida con fe. No nos dice pida cuando sintamos la fe. Ahí cuando quieras pedir, con fe pides. Y a veces pasan días, semanas. No, pide con fe, no dudando nada. O sea, significa no solo creer en la existencia de Dios, sino en su eterno cuidado. Que Él está y va a estar con nosotros. ¿Verdad? Y eso nos va a ayudar a depender más de Él. Nos va a ayudar a confiar más en Él. Y que Él oirá y responderá nuestras peticiones, nuestras oraciones, a su tiempo, a su voluntad. Eso nos va a hacer crecer, ¿verdad? Y a veces vamos a estar orando y orando y orando, pues no contesta. Esa es su voluntad, no es la nuestra. Jamás pongamos nuestra mirada en los problemas, pongámosla en Cristo. En Cristo. Porque ¿qué va a pasar si yo pongo nuestra o mi mirada en los problemas? ¿Verdad? No voy a crecer, voy a andar en pánico, ¿verdad? Voy a andar con miedo siempre, ¿verdad? Pongámosla, nuestra mirada en Cristo. ¿Va a haber problemas? Sí. Pero, ¿verdad? Eso me va a ayudar a entender y aprender, ¿verdad? En confiar más en Él, tener más fe, ¿verdad? A pesar de los problemas, como yo a veces les digo, sean chicos, sean grandes los problemas, ¿verdad? Pongamos esa mirada, ¿verdad? En Cristo. Para poder aquí cerrar, ¿verdad? Puedo ver que cuando nuestra fe decaiga, debemos de buscar a Cristo, ¿verdad? Tal vez está decayendo mi fe, no me siento bien, no soy ya tal vez maduro, las cosas, no sé, ¿verdad? Pero cuando eso pase, busquemos a Cristo. ¿Cómo lo podemos buscar? En oración, en su palabra. ¿Verdad? ¿Qué me está hablando? Aunque sea 2, 3, 4 versículos, ¿verdad? En el cual, lo escuché en la semana, ese mismo problema que me está pasando en la semana, lo escuché de la predicación. Lo escuché en la radio, lo leí en un lado, y así es como Dios nos va hablando, ¿verdad? Nos va hablando, agarre esa información, no que sea nada más información, sino la que la pongamos en práctica en nuestra vida. Y créame, va a haber crecimiento espiritual, ¿verdad? Cristo es la única persona que va a poder ayudarnos, no el vecino, no el hermano, ¿verdad? Sino solamente Cristo. Nunca debemos de dudar de Dios, nunca, ¿verdad? Como decía Santiago 1:6, ¿verdad? Que pidamos con fe, no dudando nada, nunca debemos de dudar de Dios. Él es el Todopoderoso, ¿verdad? A pesar de las circunstancias hoy en día, ¿cómo está el mundo hoy en día? ¿Nos ha faltado techo? ¿Nos ha faltado comida? ¿Nos ha faltado carro, ropa, vestimenta? No. Sí, nos podemos enfermar aquí y acá, pero no, nada mayor, gracias a Él. Y recordar que Jesús está con nosotros en las tormentas de la vida. Él está con nosotros, no es el fantasma. Él está ahí a un lado, Él está atrás de nosotros, ¿verdad? Que nos está siguiendo, que en el cual quiere que nosotros crezcamos. Él está ahí, debemos de recordar, Él está con nosotros 24/7, 365 días del año. Que lo busquemos, esa es otra cosa.
Y a pesar, Biblia del diario vivir, un pensamiento, a pesar de los problemas, o sea, la tormenta que nos rodea o dudemos de la presencia o capacidad de Cristo, debemos recordar que Él es el único que puede ayudarnos a calmar la tormenta. Nos va a ayudar a calmar los problemas, a solucionar nuestros problemas en la vida. ¿Ok? Y por último, cuando te sientas que te ahogas en la vida, no te preocupes, tu salvavidas camina sobre las aguas.